EPM, la empresa de los antioqueños, está cargada de historia y de algunas anécdotas, como la del famoso personaje del siglo XIX, Marañas, quien al momento de la inauguración del alumbrado público en la ciudad de Medellín exclamó: "Ahora sí, Luna, te jodiste, a alumbrar a los pueblos". Historias como esta y otras más las viviremos hoy con el antropólogo Víctor Ortiz. El 6 de agosto de 1955 nace EPM. O sea que hoy, en el 2021, EPM cuenta con 66 años de vida. Para que EPM comenzara su vida administrativa como la conocemos hoy, hubo muchos antecedentes en la prestación de servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Medellín, por supuesto en la región y en el país. Pero concentrémonos en Medellín, el lugar donde ella nació ese agosto de hace 66 años. Antes de ella, pues la prestación de servicios públicos domiciliarios estaba en manos de privados. Hacia más o menos 1918 se municipalizó el servicio de energía. Tiempo antes, todo el servicio de acueducto y alcantarillado era prestado también por privados y para muy pocas personas, porque la municipalidad garantizaba el acceso al agua a través de fuentes públicas, la principal de ellas en la Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío, y aproximadamente unas 51 fuentes por todo el antiguo Medellín. El asunto de esto, de la prestación de servicios públicos, comenzó a ser una importante idea dentro de la municipalidad, dentro de la alcaldía. Ver entonces cómo pasa de ser una prestación privada a una prestación municipal. El servicio de energía eléctrica llega a Medellín a finales del siglo XIX, en 1898, y fue también entonces privado con la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas hasta que se municipalizó en 1918. Debemos entender entonces que el nacimiento de EPM es recoger toda la experiencia de prestaciones públicas, muy pocas, y privadas para convertirlo en un ente autónomo y que le diera inicialmente el servicio de aguas, entendido allí acueducto y alcantarillado, energía, entendido allí domiciliario y público, y en un tiempo empresas públicas manejó telecomunicaciones, los teléfonos y también otros que le fueron ya dividiendo con el tiempo. En su momento y en el nacimiento de las antiguas empresas, pues había el matadero, la planta de leches, estaba también un lugar donde le prestaban dinero a la gente, y con la creación de EPM eso ya quedó en manos de la alcaldía municipal para que solo EPM prestara servicios públicos domiciliarios. Son múltiples los servicios que EPM ha prestado a la comunidad, pero fue el alumbrado público el inicio de esta gran empresa, orgullo de los antioqueños. Hasta la invención y popularización de la bombilla eléctrica en manos de Alva Edison, ¿cierto? De la Edison, en cabeza de Thomas Alva Edison, y estoy hablando del año 1878, los humanos nos iluminamos de la misma manera. Los que construyeron las pirámides hace más de 4.000 años, hasta la llegada de la bombilla eléctrica en 1878, se iluminaron con bolas de grasa, lo que llamábamos entonces cebos, con combustibles, pero principalmente con velas. La invención de la energía eléctrica cambió al mundo en este tema. Fueron muchos los que se pensaron cómo era que íbamos a popularizar la energía eléctrica. Solo por mencionar a Michel Faraday, tengo que mencionar a Alexandro Volta, tengo que mencionar a Benjamin Franklin, a Thomas Alva Edison y a Nikola Tesla. Con ellos es que hoy tenemos y disfrutamos de esta maravilla que es la energía eléctrica. Pero volvamos a Medellín. Fue un grupo de privados, unos ricos de Medellín, que le ofrecieron a la ciudad traer esa maravilla del mundo, esa gran moda que las grandes ciudades del mundo estaban teniendo y estaban disfrutando, y eso era la energía eléctrica.
La energía eléctrica llegó a Medellín en 1898 y costó 350.000 pesos de la época, que es una cifra muy importante, 350.000 pesos. ¿Qué se pagó con eso? Por supuesto, cableados, postes, por supuesto, el servicio de un contingente de obreros que ayudaron con todo ese montaje, pero principalmente la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas con 350.000 pesos pagó, como decía mi abuelo, la cabeza bien puesta de dos personas. Uno era de Norteamérica, el señor Gruel, y él se encargó de todo lo que tenía que ver con hidráulica, mientras que de la General Electric nos mandaron un español, José María Zapata. Entonces, Charles Gruel de todo lo que tenía que ver con agua y José María Zapata de todo lo que tenía que ver con eléctrico, montaron la energía eléctrica en Medellín. Para poner energía eléctrica en Medellín utilizamos una pequeña planta hidroeléctrica, una planta que lastimosamente ya no existe, que no está entre nosotros, pero que sabemos el lugar exacto donde ella estaba. Hoy en Medellín todavía tenemos un barrio que se llama Caicedo, y en un sector de Caicedo todavía lo recordamos como La Toma de agua para alimentar esa planta de energía, que es muy cerca precisamente del puente de La Toma. Lo repito, la toma de agua para llevar esa agua a esa planta de energía. A esa planta le llamamos la planta de Santa Elena o de la quebrada Santa Elena. Y se valía de 3 quebradas, la quebrada Santa Elena, la quebrada La Castro y una quebrada más pequeña que servía entonces por el agua necesaria. La energía eléctrica se inauguró una noche de julio. El 7 de julio de 1898 llegó la energía a Medellín. Había alcalde, gobernador, los ricos comerciantes, las damas más importantes de Medellín, gente que vino incluso desde otros municipios a esa inauguración. Tocaba una banda, pero todo eso pasó a la historia más como la anécdota de un personaje de aquella época. La gente de aquella época trataba con el peyorativo de bobo a algunos de los personajes de Medellín. Y esas gentes llamaban bobo a Cosiaca, a Majija, pero para esta historia debo hablar de Marañas. Era la gente la que les decían bobos, pero de bobos tenían muy poquito, avispados, llenos de humor, llenos de anécdotas. Pues resulta que Marañas, un señor de Envigado, este señor era de Envigado, principalmente recogía herraduras para volvérselas a vender a la gente, a los caballistas que se les desprendían de sus caballos o a los herreros para que las volvieran a vender. Con eso recogía dinero Marañas y contando chistes los ricos le daban cualquier cosa o lo invitaban a un café. Resulta que Marañas, esa noche, que aparte brillaba una luna llena esplendorosa, tomó la palabra y con voz muy alta en la puerta de la iglesia de la Candelaria, para que la visiten cualquier día, se paren en el Parque de Berrío y recuerden esta historia que les estamos contando. Allí se paró Marañas, llamó la atención de todo el mundo y con voz muy alta inauguró la energía eléctrica en Medellín. Esa frase pasaría a la historia y hoy, más de 120 años, todavía la recordamos como la anécdota, cómo llegó la energía a Medellín. Esa frase de Marañas fue: Luna, te jodites. De hoy en adelante tenés que ir a alumbrar a los pueblos. Así nació la energía, con 150 bombillas públicas para 150 faroles, unas bombillas de la Edison, y luego llegaron 3.000 bombillas más, 3.000 bombillas repartidas en lámparas para 280 familias. Hace más de 120 años la energía comenzó en Medellín para 280 familias y hoy en el Valle de Aburrá, de más de 4 millones de personas, ¿cuántas son las familias que nos iluminamos con energía EPM? El alumbrado público en Medellín estuvo por muchos años en manos de los faroleros, pero ahora, y gracias a EPM, miles de bombillas eléctricas iluminan las noches del Valle del Aburrá.
Hay que entender que para 1885 una ciudad como Medellín ya contaba con alumbrado público nocturno. Un alumbrado que era alimentado con velas, con bolas de grasa y con combustibles y administrado por varios faroleros. Los faroleros caminaban de esquina en esquina, de farol en farol, con una escalera al hombro, encendiendo uno a uno los faroles de la ciudad, de aquella villa, de aquel momento. Entonces, para 1885 es la llegada del alumbrado público nocturno de velas, también de París y de Barcelona. Entonces podemos entender que en alumbrado público nocturno estuvimos a la vanguardia con grandes ciudades del mundo. Y para el 7 de julio de 1898, cuando tuvimos energía eléctrica en Medellín, grandes ciudades del mundo también estaban haciendo el ejercicio, con mesecitos de distancia con esto de la inauguración de la energía. Entonces podemos entender, sin regionalismos tontos, no estoy hablando de eso, pero Medellín tuvo energía eléctrica mucho tiempo antes que otras grandes ciudades en Antioquia, que otras grandes ciudades en Colombia y aquí en Sudamérica. Lo que debemos entender es que estamos en pleno siglo XXI. Esta entrevista se está dando en el año 2021 y todavía EPM está llevando por primera vez energía eléctrica a lugares donde históricamente no los hay. Yo he tenido la fortuna, gracias a mi trabajo con EPM, de ver el rostro de las personas en pleno siglo XXI cuando se enciende por primera vez una bombilla allá en la vereda muy alejada del casco urbano de un municipio en Antioquia o en Colombia. Entonces eso es ver que desde hace más de 120 años llevarle la alegría y la maravilla de la energía eléctrica no ha parado y no ha cesado. Es ver cómo las personas nos cuentan, lo reitero y lo repito, en pleno siglo XXI, que amanecieron viendo la bombilla encendida porque no le daban crédito a semejante maravilla. Es lo mismo que pasó hace 120 años, cuando se maravillaron aquellos medellinenses con unas esferas que irradiaban luz y que irradiaban calor en una noche de luna llena, cuando Marañas interrumpió aquella inauguración. Si existiese Marañas en esta época, ¿para dónde mandaría a la luna, teniendo en cuenta que ya en los pueblos y en cuanto rincón de nuestra geografía llega la luz de EPM? Yo creo que Marañas no se ha ido de nosotros. Yo creo, amigos, que todos alguna vez, alguna noche hemos sido Marañas. ¿Cómo así? ¿Han visto cuando se va la luz? Así decimos en Latinoamérica, en Colombia, en Antioquia, en Medellín. Se va la luz. Cuando se interrumpe el fluido eléctrico, nos quedamos a oscuras en la noche. Y cuando regresa la energía, cuando vuelve y se iluminan nuestras casas, somos nosotros mismos quienes gritamos o escuchamos gritar a algún vecino y ahí inmediatamente es que nosotros hemos sido Marañas. La alegría que nos da cuando regresa el fluido. Aparte, si nos damos cuenta, la energía eléctrica nos acompaña durante todo el día, desde lo primero que hacemos al despertar hasta lo último que hacemos al acostarnos y descansar. Una iniciativa privada hoy es patrimonio de los antioqueños y es orgullo para el mundo. EPM, por ti, estamos ahí.